Buenas tardes y bienvenidos a este nuevo evento de la serie Hoy nos visita. En Santander Bolsas y Mercados queremos acercar a nuestros clientes las compañías que cotizan en bolsa para que puedan tomarse mejores decisiones de inversión. Hoy vamos a dedicar este espacio a una de las compañías más emblemáticas del panorama español. Como saben, me estoy refiriendo a Telefónica. Actualmente nos encontramos en un periodo de gran incertidumbre a nivel mundial. Una complicada situación geopolítica con gran impacto económico, que además está derivando en una crisis energética. Las tensiones inflacionistas que llevan a los bancos centrales a tomar medidas más restrictivas en su política monetaria para tratar de hacer frente al elevado nivel de precios. Grandes movimientos en compañías tecnológicas o turbulencias en algunos activos digitales son algunos ejemplos recientes que están provocando importantes movimientos en los mercados. En momentos como este, pensamos que una compañía como Telefónica, con diferentes líneas de negocio, presencia en multitud de países y una larga historia marcada por la continua evolución, puede ofrecernos una visión muy amplia de cómo están viéndose afectadas las compañías y qué medidas están adoptando estas para seguir creciendo en un entorno tan cambiante e incierto. Primero vamos a tener una breve presentación de la compañía y después daremos paso a una entrevista para profundizar en los puntos más relevantes. Quiero dar la bienvenida, de nuevo, porque ya hemos contado en ocasiones con su participación, a Adrián Zunzunegui, director global de Relaciones con Inversores de Telefónica. Adrián, muy buenas tardes y bienvenido una vez más a este encuentro. Buenas tardes y gracias a vosotros por contar con nuestra compañía otra vez. Encantados de estar aquí. Te agradezco que estés hoy con nosotros. Llevamos ya algún encuentro a nuestras espaldas, pero no por ello deja de ser interesante. Con un entorno tan particular como el actual, creo que puede ser muy relevante conocer tu visión. Cuando quieras, puedes comenzar con la presentación. Te escuchamos. Muy bien, pues como decías, vamos a primero ir sobre una breve presentación donde actualizamos los últimos resultados y la ejecución de nuestro plan estratégico, y empezando por esta primera pantalla en la que otra vez suelo recordar, ¿no?, las cifras del grupo. Yo me fijaría sobre todo en esos 384 millones de clientes a nivel global, ¿no? Y cómo esa base de clientes que sigue creciendo se traduce en ingresos que están cada vez más repartidos, ¿no?, en todas nuestras geografías. Como sabéis, tenemos una operación muy relevante en España, pero una operación creciente en Brasil, en el resto de Hispanoamérica. Hemos consolidado el mercado inglés y en Reino Unido también tenemos una operación de más tamaño. Luego veremos, ¿no?, cómo eso es fruto de esa ejecución constante de nuestra estrategia, ¿no? Si seguimos adelante en la presentación y viendo un poco qué es lo que hemos estado haciendo estos años, si recordáis, en noviembre del 19 presentamos un nuevo plan estratégico, básicamente 5 pilares que consistían en un enfoque geográfico distinto, ¿no? Foco en los mercados clave. Definimos como mercados core Reino Unido, España, Alemania y Brasil. A la vez dimos el mensaje que queríamos reducir nuestra exposición al resto de Latinoamérica. También lanzamos 2 negocios transversales, Telefónica Tech y Telefónica Infra, y en conjunto anunciamos un nuevo modelo operativo, ¿no? Queríamos ser mucho más eficientes, más digitales y estar más preparados, ¿no?, para los retos del futuro. Los últimos años hemos estado desarrollando esta estrategia. En primer lugar, en cuanto a los mercados clave, como os decía, consolidamos el mercado británico y el mercado brasileño. En Brasil se ha completado la compra de los activos móviles de Oi por parte de los otros 3 operadores, incluidos nosotros. En Alemania, la tarea que nos quedaba pendiente era mejorar la calidad de nuestra red. Eso se ha completado, con lo cual estamos ya en niveles, si no iguales, incluso mejores que los otros 2 principales operadores de red. Seguimos acelerando el despliegue de fibra en todas nuestras geografías, fundamentalmente en España, donde hemos anunciado recientemente la creación de una compañía de fibra rural que completará en los próximos 2 años la cobertura del 100% del territorio, y seguimos desarrollando ecosistemas digitales fundamentalmente en nuestros 2 principales mercados, ¿no?, España y Brasil. En cuanto a Hispanoamérica, hemos dado pasos para reducir esa exposición. El capital empleado en la región se ha reducido más de un 30% desde finales del 19, y esto es mediante fundamentalmente modelos distintos, ¿no?, de operación, modelos mucho más ligeros en cuanto a intensidad de capital. La intensidad de capital en la región ha pasado de niveles pre-COVID superiores al 15% a niveles del 10% sobre ingresos.
pero también estamos yendo a modelos distintos. Queremos seguir desplegando, seguir captando cuota de mercado, que es de hecho lo que está pasando, pero teniendo que dedicar menos recursos, ¿no? A la vez hemos ido emitiendo deuda, moneda local, fundamentalmente en Chile, Colombia y Perú, que tiene ratios de apalancamiento muy parecidos a los del grupo, con lo cual eso que nos criticaban o de lo que nos acusaban a veces, que era de cierto mismatch, ¿no? Desequilibrio entre dónde se generaba la caja y dónde teníamos nuestra deuda, que fundamentalmente era en euros, hasta que tomamos esta decisión, se ha ido solucionando, ¿no? Tech e Infra, esos dos negocios transversales de los que hablábamos, siguen creciendo y aportando crecimiento y valor. En Telefónica Tech estamos creciendo sistemáticamente por encima del 70%, muy por encima de lo que crecen los mercados en los que operamos. Hemos llevado a cabo unas cuantas operaciones de consolidación para seguir ensanchando el portfolio, la cartera de servicios y productos que ofrecemos a nuestros clientes, y eso nos está permitiendo, contrariamente a muchas de las otras compañías del sector, crecer en negocio corporativo en B2B por encima, como os decía, de lo que crecen los mercados. En Telefónica Infra lo mismo, seguimos desarrollando esas oportunidades no solo de crecimiento, sino de creación de valor. Hemos lanzado y desarrollado vehículos para despliegue de fibra en muchos mercados, y a la vez tenemos un negocio de cable submarino que se está convirtiendo en una infraestructura cada vez más crítica, dolarizado, cosa que nos viene muy bien en este entorno y que está creciendo a nivel de beneficio operativo por encima del 20%, ¿no? Y en último lugar, el modelo operativo, como os decía, ¿no? Sobre todo con los retos a los que nos enfrentamos ahora, creo que es cada vez más relevante tener un enfoque distinto, ¿no? Ser cada vez más digitales, intentar ser más eficientes con distintos modelos de trabajo, con distintos modelos de búsqueda de talento, y eso nos permite mejorar nuestros márgenes de rentabilidad no solo a nivel operativo, sino también a nivel de generación de caja. Si seguimos adelante en la presentación y un poco detalles sobre ciertas cifras y cómo estas decisiones estratégicas nos permiten seguir haciéndolo bien, como os decía, ¿no? Base de clientes de 384 millones, creciendo un 4% año a año, ingresos que crecen en términos orgánicos más del 4%, acelerando crecimiento frente a lo que teníamos en la primera mitad del año. En términos reportados, es de las primeras veces en una serie de años en las que los ingresos están creciendo a doble dígito, ¿no? No hay muchas compañías en el sector que en euros estén creciendo un 11% como crecemos nosotros, ¿no? A nivel resultado operativo, EBITDA creciendo cerca del 3%, con una deuda neta estable. De hecho, una deuda neta que, si incluimos eventos posteriores al cierre, habréis leído acerca de la devolución fiscal en España, pero también estamos pendientes de la aprobación de ese vehículo de fibra y que os hablaba también en el mercado español, que supondrá un ingreso alrededor de 1.000 millones de euros. Estamos consiguiendo, a pesar de esa actividad corporativa, fundamentalmente en tech, reducir nuestra ratio de apalancamiento, ¿no? Y eso es gracias fundamentalmente a este modelo operativo, como os decía, y al crecimiento del flujo de generación de caja, que en el tercer trimestre crece alrededor de un 100%, ¿no? Con lo cual, mejores números, crecimiento a la línea de arriba que se traduce en crecimiento abajo, gracias a ese modelo, más rentables y siendo capaces de desapalancar a pesar de esa actividad corporativa. Siguiendo adelante en la presentación, como os decía, y un poco de foco en esa generación de caja, ¿no? Que creo que es la clave en este contexto de mercado, ¿no? 2.400 millones de flujo de caja en los primeros 9 meses del año, son 43 céntimos de euro por acción. Sabéis que nosotros pagamos 30 céntimos en año fiscal. Una pregunta cada vez más recurrente, ¿no? ¿Qué capacidad tenéis de cobertura de ese dividendo? Yo creo que las cifras de los 9 primeros meses hablan por sí solas, ¿no? Y en la parte derecha de la pantalla, como os decía, sigue habiendo mucho foco en la compañía en seguir reduciendo el ratio de apalancamiento. La deuda en volumen absoluto ha caído muchísimo desde el año 16, pero también estamos desapalancando a nivel ratio de apalancamiento gracias a esa gestión y un foco en el EBITDA, ¿no? En el denominador de ese ratio. En la siguiente pantalla, lo que estamos viendo es que toda esta estrategia también viene marcada desde el origen por el foco en ESG, ¿no? Desde hace unos cuantos trimestres estamos diciéndole al mercado cuáles son nuestros objetivos y nos comprometemos a ir midiendo el grado de cobertura, ¿no? Y de cumplimiento de esos objetivos, ¿no? Tanto en la E, en la S y en la G, ¿no? Objetivos muy marcados y, como os decía, que estamos o que están muy incluidos, ¿no? en nuestra estrategia. Por hablar de algunos, yo creo que a nivel gobernanza
la compañía ha dado muchos pasos. La estructura del Consejo de Administración ha cambiado radicalmente en los últimos años. Hablamos de 15 miembros, de un 60% de los miembros del Consejo independientes, ya hay un 33% de mujeres consejeras. Cuanto a la sostenibilidad, y este es un ejemplo claro de que el ESG sirve, un 25% de nuestras emisiones son emisiones sostenibles, que tienen un coste más bajo que el resto de emisiones, ¿no? Y eso es gracias a decisiones que a nivel estratégico ha estado tomando la compañía, ¿no? Criterios muy estrictos entre nuestros proveedores, 100% de nuestros proveedores están sometidos a estos criterios de sostenibilidad, etcétera, ¿no? Con lo cual, como resumen, ¿no? Foco en ESG, pero foco en ESG que nos genera beneficio, ¿no? Siguiendo adelante, y voy a intentar ir rápido sobre estas pantallas, pero una foto un poco más fija sobre cada uno de esos pilares de los que hablábamos, ¿no? En cuanto a nuestros mercados claves, veis que crecemos en ingresos en prácticamente todos ellos, aceleración en crecimiento de ingresos tanto en Brasil como en Alemania frente a lo que veíamos en la primera mitad del año, y mejora a nivel resultado operativo también de todos ellos. Incluso en España, donde seguimos cayendo en OIBDA en los 9 primeros meses del año, trimestre a trimestre, a pesar de ese peor contexto, ese entorno de inflación que nos añade presión, somos capaces de ir cumpliendo nuestros objetivos. Yo creo que es relevante acordarnos de que cuando publicamos nuestra guía para el año, que fue el 24 de febrero, el mismo día que empezó la invasión de Ucrania, a pesar, insisto, de ese peor contexto y esas dificultades, hemos conseguido ir cumpliendo esos objetivos que, si recordáis, también mejoramos en julio, ¿no? Cuando publicamos la primera mitad del año. Con lo cual, cumplimiento de la guía, crecimiento en todos nuestros mercados, mejora secuencial y todo eso a pesar de ese peor contexto, ¿no? Yo creo que si seguimos adelante en la presentación y nos movemos hacia ISPAM, otra vez seguimos avanzando en la ejecución de la estrategia. Y eso, el hecho de dedicar menos recursos, de invertir menos capital, no está generando un empeoramiento, ¿no? Del comportamiento de la operación. De hecho, crecemos en accesos, crecemos en despliegue de fibra. Es verdad que invirtiendo menos capital propio, pero sí nos está permitiendo esto volver a ganar cuota de mercado en mercados como Chile, por ejemplo, ¿no? Donde llevamos muchos años sufriendo desde el punto de vista comercial, ¿no? Todo esto se traduce en crecimiento de ingresos y EBITDA de casi un dígito medio y, sobre todo, lo que es una operación no solo más fácil de gestionar, más autosuficiente, sino que fundamentalmente genera caja, ¿no? Y está creciendo en flujo de caja operativo, EBITDA menos CAPEX, más de un 15% en términos orgánicos en los primeros 9 meses del año. La siguiente pata o pilar de nuestra estrategia, como sabéis, era Telefónica Tech, donde seguimos creciendo, como os decía, más de un 70%. Es verdad que ha habido operaciones de consolidación, pero en términos orgánicos estamos creciendo por encima del 30%, en perímetro constante, en términos comparables. Eso es mucho más relevante de lo que está creciendo cada uno de los mercados en los que operamos, ¿no? Y ahí son nuestros dos fundamentales negocios los que crecen en niveles parecidos, ¿no? Como os decía, una cartera de servicios y productos que hemos ido ampliando y que nos permite crecer y atraer más presupuesto de nuestros clientes. La segunda línea transversal de negocio es Telefónica Infra, donde queremos empezar a dar más detalle sobre el progreso, ¿no? En los despliegues que estamos haciendo en cada uno de esos vehículos. Ya hemos pasado más de 12 millones de hogares en los vehículos directamente dependientes de esta filial. Tenemos un objetivo de llegar a 25 millones de hogares pasados en el 2026 y hay un poco de detalle de cada una de esas operaciones, ¿no? Reino Unido, Alemania, las compañías de fibra en Chile y Colombia, Fibrasil y Bluevia, que es esta compañía de las que os hablaba, en España, ¿no? Para el despliegue en zonas rurales. Y en la parte derecha de la pantalla, un poco de foco sobre el cable submarino, ¿no? El cable submarino es un activo que siempre se observó con cierto escepticismo, ¿no? Y de hecho, si recordáis, originalmente en la salida a bolsa fallida de Telxius lo veían como un pasivo. Es un negocio que está creciendo un 26% en términos reportados en euros a nivel resultado operativo, acelerando ese crecimiento y donde vemos además una fortísima actividad comercial, ¿no? Crecimiento del valor de los contratos con terceros de casi un 20%, con lo cual queríamos enseñar que seguimos teniendo infraestructuras clave que crecen en valor, ¿no? Siguiendo adelante,
Esto lo que nos permite, todo este desarrollo orgánico, el desarrollo inorgánico de las líneas transversales y ese modelo operativo, estar muy alineados con los objetivos de crecimiento que habíamos dado para el 22, ¿no? Que era, si os acordáis, un dígito bajo en términos porcentuales a principios de año. En julio nos fuimos a la parte alta del rango y anunciamos que esperábamos crecer tanto en ingresos como en EBITDA en la parte superior de ese rango dígito bajo, un nivel sostenido de inversión, hasta un 15% de CAPEX sobre ingresos, y a septiembre estamos cómodamente, a pesar de ser prudentes y ese peor contexto, cómodamente cumpliendo cada uno de esos objetivos. Por supuesto, se volvió a reiterar y a confirmar el dividendo por acción de 30 céntimos de euro que pagamos con el primer pago previsto para diciembre de este año. Con lo cual, por terminar con esta introducción, me quedaría con estas ideas, ¿no? Seguimos ejecutando la estrategia que anunciamos en el 19. Eso nos permite, a pesar de este peor contexto y entorno complicado a nivel macroeconómico, ir cumpliendo y confirmando nuestros objetivos. Todo se basa en seguir desplegando, en seguir siendo líderes en infraestructura. Eso es lo que hace que nuestro cliente cada vez esté más cómodo y contento con los productos y servicios que ofrecemos, y lo que nos permite crecer desde la línea de arriba hasta la generación de caja, ¿no? Que es lo que al final, en este entorno también de subida de tipos, nos permite tener un balance sólido y poder a la vez seguir pagando un dividendo muy atractivo a nuestra accionista. Muchas gracias, Adrián. Muy interesante todo lo que has comentado. Si te parece bien, como he comentado antes, me gustaría hacerte ahora una serie de preguntas para tratar de profundizar un poco más en algunos temas. Como en muchas otras industrias, la inflación es un tema candente. Por el lado de los costes, principalmente energía y personal, ¿cuáles son las palancas que está activando Telefónica para gestionar el elevado nivel de precios? Yo creo que en primer lugar tenemos una ventaja competitiva, que es que llevamos muchas décadas operando en entornos de inflación alta, ¿no? Fundamentalmente en nuestros negocios latinoamericanos. Es curioso que por primera vez en nuestra historia la inflación en Europa está por encima de la inflación en Brasil, significativamente por encima, diría, ¿no? Alemania a niveles del 10 frente a niveles del 6-7% en Brasil. Pero digamos que esa experiencia en saber gestionar esos contextos de alta inflación nos permite poder afrontar este contexto más cómodamente, ¿no? Como decía, estamos creciendo en ingresos en euros un 11% en el tercer trimestre del año, perdona. Yo creo que no hay ninguna otra teleco en Europa, ¿no? que esté publicando estos ratios de crecimiento. A nivel de beneficio operativo, de OIBDA subyacente, el nivel de crecimiento es de un 8,5%. Y en términos de caja, hemos doblado la generación de caja en el tercer trimestre frente al mismo periodo del año anterior, ¿no? Todo esto, insisto, en un contexto en el que de media en nuestras geografías nos hemos enfrentado a una inflación superior al 9% en el trimestre, ¿no? Con lo cual, ¿cómo somos capaces de gestionarlo? Yo creo que hay que diferenciar primero en la línea de ingresos, ¿no? En precios, en Brasil e Hispanoamérica, el resto de Latinoamérica, tradicionalmente hemos trasladado esta inflación a subida de precios, ¿no? En Brasil, más de un 70% de nuestros productos y servicios tienen ajustes automáticos por inflación, y en el resto tenemos la tradición de ir trasladando esa subida, ¿no? Lo mismo en casi todos nuestros mercados en Hispanoamérica. Pero también estamos intentando empezar a desarrollar modelos de traspaso de inflación en precios en nuestros mercados europeos. En Reino Unido, como sabéis, existe por ley y está establecido en los términos y condiciones de nuestros contratos que somos capaces de ajustar precios a principio del año en base a la inflación, pero si recordáis, hace una semana hemos anunciado que en España también vamos a subir precios de media casi un 7% en nuestro portfolio a partir de enero del año que viene. En Alemania, a pesar de que lo que se llama el backup, ¿no? Clientes existentes, los contratos no nos lo permiten, sí estamos anunciando estrategias de más por más para nuestros nuevos clientes a partir del año que viene, ¿no? Con lo cual, gestión de nuestra línea de ingresos en el segmento residencial. No olvidemos de todos modos que tenemos también un muy potente negocio corporativo y un negocio mayorista que representan una elevada parte de nuestros ingresos, y el negocio corporativo está creciendo un 6,5% en el tercer trimestre de este año, muy por encima de lo que crece el mercado, y es un negocio que tradicionalmente es menos sensible, ¿no?, a estas tensiones inflacionistas. Lo mismo en el negocio mayorista, ¿no? El hecho de contar con infraestructura, redes tan potentes, nos permite tener esta línea de actividad
que es muy predecible, son contratos muy a largo plazo, donde sueles tener cláusulas de ajuste por inflación, etcétera, ¿no? Con lo cual, en resumen, en la línea de ingresos no solo es B2C, no solo es mercado minorista, digamos, más sensible a la tensión que el consumidor pueda sufrir. A pesar de eso, tenemos mercados donde traspasamos inflación vía precios y otros mercados donde estamos empezando a hacerlo, pero no hay que olvidar ese otro negocio, ¿no? El negocio B2B o corporativo y el negocio mayorista que nos protege. De ahí hacia abajo, dos líneas fundamentales de nuestra estructura de costes donde sufrimos esta tensión. En primer lugar, personal. Representa alrededor de un 13% de nuestros ingresos, que es bastante menos de lo que de media representa esta línea de costes para una teleco en Europa, ¿no? Sabéis que Telefónica durante los últimos años está dando pasos para ser más flexible. El último, ¿no? Un PSI anunciado en el año 20 y que se ha ejecutado, 21, perdón, se ha ejecutado durante todo este año, con lo cual tenemos ratios de eficiencia muy superiores, ¿no?, a los del resto de incumbentes en el sector, ¿no? Obviamente es una línea donde vamos a tener que sufrir ajustes e impactos por la inflación, los salarios crecerán más que en el 22, pero nos afecta menos que a otras compañías, ¿no? Y la segunda línea dentro de la estructura de costes más sensible a la inflación y sobre todo, digamos, la que más ha sorprendido en los últimos 2 años es la relativa a los costes de energía, ¿no? Tenemos que mantener nuestras redes funcionando y encendidas 24 horas al día, pesa alrededor de entre un 2 y un 3% de los ingresos, con lo cual tiene menor peso relativo. El año 22 seguramente es donde nosotros hemos visto el impacto más alto, y esto fundamentalmente se debe a que en España operamos 2 redes, una red de cobre que estamos apagando y una red de fibra que ya prácticamente cubre el 90% del mercado. A medida que vamos desplegando fibra, vamos apagando la red de cobre y las centrales asociadas con la red de cobre, con lo cual los volúmenes de consumo tienden a caer y además estamos consiguiendo estar cada vez más cubiertos, ¿no? Tenemos acuerdos PPAs, acuerdos de fijación de precio a largo plazo con las principales energéticas locales y, como os decía, el año que viene, en el 23, tanto en España como en Brasil como en Hispanoamérica, pretendemos tener menor coste de energía del que hemos tenido en el 22. En Alemania recientemente anunciamos que hemos conseguido, gracias a subsidios por parte del gobierno, pero también acuerdos firmados con proveedores de energía, condiciones para empatar en cuanto a costes de energía en el 23. Y en Reino Unido, a pesar de que el grado de cobertura es muy parecido, es verdad que el coste es un poco más alto, pero creo que somos de las pocas compañías que somos capaces de dar un mensaje para el 23 de muy ligera evolución al alza de los gastos de energía y mucho mejor posicionados que las compañías del sector. Gracias, Adrián. Sin dejar de lado la inflación, pero mirándolo ahora desde el punto de vista de los ingresos, ¿cómo está tratando Telefónica de trasladar la inflación? Por ejemplo, otras compañías del sector han incluido una cláusula de inflación en sus contratos con clientes. ¿Es el camino que Telefónica va a seguir? Como te decía, hemos anunciado en muchos de nuestros mercados, como el mercado español, subidas de precio, ¿no? Y es verdad que se apartan un poco de la estrategia que habíamos tenido hasta ahora, el más por más, pero sí creemos que el consumidor y el usuario de nuestros productos tiene que darse cuenta de que los costes nos afectan, ¿no? Y añaden presión a nuestra operación. Todo esto en un entorno muy distinto del que nos habíamos o al que nos habíamos enfrentado los anteriores años. Es verdad que hay inflación, pero es verdad que nunca, yo creo, nuestro producto, el servicio que ofrecemos, había estado mejor valorado, ¿no? Si mides el NPS, ¿no?, el índice de satisfacción de nuestros consumidores, nunca ha estado en estos niveles, ¿no? Yo creo que son niveles históricos récord en casi todos nuestros mercados y, de hecho, el gap o el hueco entre nuestro indicador y el de nuestros competidores también crece, ¿no? Yo creo que cada vez el consumidor es más consciente de que una buena conectividad es fundamental, ¿no? Trabajamos desde casa, nuestros hijos atienden desde casa, ¿no?, a sus colegios, universidades. Digamos que la percepción del producto nos debería ayudar, ¿no?, a ser capaces de traspasar esta inflación. Además, yo creo que el segmento en el que nos situamos nosotros, fundamentalmente en España, que sabéis que es lo que llamamos el alto valor, es tradicionalmente menos sensible a esas subidas de precio que otros segmentos más competitivos, ¿no?, donde la percepción del coste o el bajo coste es más relevante, ¿no? Con lo cual, en general, un contexto donde debería ser más fácil para implementar estas subidas de precios, ¿no? Como te decía,
Mercados como Brasil, donde tradicionalmente las tarifas están vinculadas a inflación, donde llevamos a lo largo del año trasladando subidas de precio muy alineadas con la inflación, pero donde, como también os decía, la inflación está empezando a desacelerar, con lo cual no vemos mucho foco de preocupación en Latinoamérica en general. Como dicen los ingleses, es business as usual y, como te decía, es un entorno donde seguramente estemos viendo menos presión que en Europa, ¿no? Pero en Europa, como también te apuntaba, España hemos decidido anunciar una subida de precios en un entorno en el que algunos de nuestros competidores también, como decías, han empezado a hacer lo mismo antes que nosotros, ¿no? Ajustar sus precios a la inflación, ¿no? En este caso, Vodafone España. Nosotros no estamos haciendo un ajuste directo a la inflación de nuestras tarifas, pero sí estamos anunciando subidas de precio muy alineadas con la inflación. No todos los productos van a subir lo mismo. Tenemos cierta flexibilidad también desde que lanzamos nuestro nuevo portfolio de producto, ¿no? Mi Movistar nos permite ser más flexibles en ese sentido, pero fundamentalmente sí creemos que es momento a nivel sectorial de empezar a utilizar esa estrategia, ¿no? Producto más demandado, un producto más relevante, donde seguimos invirtiendo mucho para seguir cumpliendo con las necesidades y la demanda de nuestros clientes, pero donde tenemos que empezar a utilizar esa estrategia de trasladar presiones inflacionistas en precio. Adrián, si hablamos de oportunidades de crecimiento, ¿dónde percibe Telefónica las mayores oportunidades de crecimiento orgánico? ¿Es en la tecnología 5G? ¿Es en el metaverso? ¿En servicios que está agregando a su propuesta básica de conectividad? Como pueden ser alarmas, seguros, paneles solares, servicios de ciberseguridad o incluso Big Data en empresas. Y además, ¿qué inversiones requieren para la compañía estas oportunidades de crecimiento? Nosotros, como te decía, ¿no? En el 19 decidimos darle una vuelta a nuestra estrategia y fuimos muy conscientes de que necesitas tener una posición muy sólida en un mercado para ser capaz de crecer más que ese mercado, ¿no? Y de aprovechar esas oportunidades de crecimiento. Con lo cual, hemos ido destinando recursos y enfocando y concentrando esos recursos en nuestros mercados principales, ¿no? La base es tener una infraestructura muy sólida, ¿no? Necesitamos tener redes potentes, redes tecnológicamente más avanzadas que las de nuestra competencia y redes con escala, ¿no? Y esa infraestructura excelente es la que te permite añadir servicios de valor añadido, valga la redundancia, para conseguir capturando más oportunidades de crecimiento, ¿no? Tanto en tu base existente de clientes como en nuevas oportunidades que se van abriendo, ¿no? Y en ese sentido seguimos intentando desarrollar nuevas áreas de crecimiento para consolidar la sostenibilidad y la rentabilidad del grupo, ¿no? Sabéis que hemos tenido mucho foco en Telefónica Tech, que nos ayuda, gracias a, como te decía, el ir ampliando esa cartera de servicios y productos, gracias a esa solidez de nuestras plataformas e infraestructuras. Muchos de los OTTs nos eligen como su socio preferencial y eso nos permite ser capaces de crecer más de lo que crecen otros con ese cliente corporativo, por ejemplo, ¿no? Servicios de valor añadido sobre la nube, ciberseguridad, etcétera, etcétera, ¿no? Pero también en el segmento residencial, la tecnología, la calidad de nuestra infraestructura, de nuestra plataforma, nos permite ir enchufando esos nuevos servicios digitales. Hablabas de alarmas, e-health o sanidad, educación, hogar inteligente, paneles solares, perdón. Todo eso nos permite, como te decía, ¿no? Seguir haciendo cada vez más sólido el nexo de unión con nuestra base de clientes, pero seguir explotando nuevas oportunidades de crecimiento en esos clientes existentes, ¿no? Y luego, digamos, el paso siguiente, ¿no? Esa evolución natural de la red y ese liderazgo es lo que nos va a abrir en el futuro nuevas oportunidades, ¿no? Hablabas tú de Web.3, del metaverso. En general, nuestro enfoque es el famoso NaaS, ¿no? La red como servicio es lo que poco a poco nos va a ir dando oportunidades nuevas para seguir creciendo, ¿no? Y ese debería ser el foco del futuro, ¿no? El resumen es plataformas sólidas, seguir invirtiendo. También me preguntabas cuánto hace falta invertir, ¿no? Nosotros tenemos la ventaja de que ya hemos invertido antes que los demás y el nivel de intensidad de capital ha estado en un 15% aproximadamente en los últimos 2 años. Ya hemos visto el pico en inversión para el Grupo Telefónica hace 2 o 3 años. Lo normal es que, a pesar de
nuevos ciclos de inversión, 5G, etcétera. En nuestro caso, el ciclo de inversión de la fibra, gracias a casi cobertura total en España, pero también esos vehículos de inversión de los que hablábamos en otros mercados, está dejándose atrás, ¿no? Con lo cual, plataformas sostenibles, líderes, con un nivel de intensidad de capital que no debería crecer de los niveles que hemos visto hasta ahora. Gracias, Adrián. Dentro de las oportunidades de crecimiento también podríamos incluir eficiencias en las operaciones. Recientemente habéis confirmado que queréis apagar la red de cobre en España a finales de 2024. Además de esta opción, ¿qué otras oportunidades hay? Como decías, el apagar la red de cobre yo creo que es un hito. El 24 es nuestro 100 aniversario y ese es el objeto, ¿no? Intentar hacerlo coincidir. Vamos a ser la primera compañía en el mundo que va a apagar del todo su red de cobre, ¿no? Es un activo que nos ha valido y nos ha servido durante 100 años, pero ya lo estamos sustituyendo por una red de fibra que nos debería también valer, no sé si otros 100, pero al menos 30, 40, 50 años, ¿no? Una estación de cobre o una central de cobre consume un 85% más de energía que la misma central en fibra, ¿no? Con lo cual podéis ser conscientes de lo importante que es este proceso, ¿no? De momento hemos apagado solo un 25% de las centrales existentes en la plataforma de cobre, pero eso ya nos está ayudando a empezar a reducir consumos de energía, ¿no? No solo mediante el apago, como te decía, de redes tradicionales como esto, sino mediante otros modelos, ¿no? Más ligeros de inversión, modelos más sostenibles, el 100% de nuestra generación eléctrica en nuestros mercados principales y algunos de nuestros mercados en Hispanoamérica es renovable. Estamos apagando redes de legado también en tecnologías móviles. Queremos reducir el 2G al mínimo necesario en algunos mercados de Europa, como en Alemania estamos desconectando el 3G, lo estamos haciendo en algunos mercados también latinoamericanos. En España pretendemos apagarlo en el 2025, con lo cual sustituir redes de legado más intensivas en consumo energético por redes de nueva generación, muy evidente en el caso español, donde estamos viendo ya eficiencias no solo en consumo energético, sino en cuánta gente necesitas para mantener esa red, el ratio de fallos baja sensiblemente, etcétera, ¿no? Con lo cual, en primer lugar, sí, apagado de redes de legado y modelos cada vez más eficientes, ¿no? Y luego, en segundo lugar, las nuevas tecnologías de por sí son mucho más eficientes, ¿no? 5G, me preguntabas por ellos, un 90% más eficiente en cuanto a consumo que lo que es la tecnología 4G, ¿no? La fibra, como te decía, es un 85% más eficiente que el cobre, perdón, ¿no? Luego tenemos un modelo nuevo de relacionarnos con nuestros proveedores de red o elementos de red, ¿no? Como es el famoso Open RAN del que habéis oído hablar, ¿no? Lo que estamos intentando promover como industria y de la mano de nuestros competidores es una arquitectura de TI mucho más sencilla y automatizada, ¿no? Donde necesites menos hardware, menos equipo para ir evolucionando, porque es una evolución constante la tecnología, mucho más software y menos hardware, como te decía. Con lo cual, la idea es que para el 23-25 ya estas nuevas tecnologías de radio representen entre un 30 y un 50% del crecimiento total de nuestros despliegues, ¿no? Compartición de redes es otra cosa que nos permite ser más eficientes, ¿no? Nos habla mucho del modelo operativo y eso es lo que estamos haciendo, ¿no? El móvil es algo de lo que todo el mundo es muy consciente, donde los operadores cada vez queremos ser más racionales, compartir, coinvertir, desplegar conjuntamente, pero yo creo que en fijo también estamos dando pasos para también ser más eficientes. Nuestros vehículos de fibra que hemos lanzado en Latinoamérica, en Chile es un caso muy concreto, donde estamos consiguiendo, dando los primeros pasos para conseguir crear un operador mayorista neutral de red, en el que seguramente nosotros hemos tenido que renunciar a la mayoría, vendimos un 60% a KKR, para poder atraer a esos otros competidores y entre todos generar un único operador mayorista, como te decía, que desincentive la inversión, desincentive sobre todo el famoso overbuild, ¿no? La sobreconstrucción que vemos en muchos de los mercados, que hace que el negocio sea cada vez menos eficiente, ¿no? Y hablábamos también, al hablar del modelo operativo, de ser más eficientes vía digitalización, ¿no? Un 81% de nuestros procesos ya están completamente digitalizados, ¿no? Y eres capaz de gestionarlo en tiempo real. Necesitas mucha menos intensidad de capital humano, pero también de recursos, de consumo energético, ¿no? Y
seguimos destacando, ¿no? Y insistiendo mucho en esas eficiencias, ¿no? Un modelo mucho más digital y un ecosistema mucho más digital del que teníamos antes, ¿no? Y a la vez, en nuestro caso, en este contexto en el que necesita ser más eficiente, la inflación le añade presión arriba, pero también a la línea de costes, nosotros tenemos la ventaja de seguir capturando sinergias derivadas de esos dos grandes procesos de consolidación que hemos liderado en los últimos años, ¿no? La compra de Oi en Brasil y la fusión con la red de Virgin Media de Liberty Global en Reino Unido nos permite seguir generando esas eficiencias que son un poco independientes, ¿no? Del ciclo, del contexto macroeconómico, ¿no? Y eso nos da mucha visibilidad, ¿no? De cara a nuestros objetivos, a nuestros compromisos con el mercado. Adrián, el mercado de mayor generación de caja para Telefónica sigue siendo España, pero es un mercado con un número muy alto de operadores. ¿Qué perspectivas tenéis para el mercado en España y cómo puede impactar la anunciada fusión entre Orange España y MásMóvil? Como decías, es un mercado excesivamente fragmentado. Yo creo que somos la única compañía en el mercado español que genera un retorno que bate a su coste de capital, ¿no? Y de hecho, el discurso de operadoras que están promoviendo operaciones de consolidación va mucho en esa línea, ¿no? Necesitamos ser más eficientes porque no generamos recursos suficientes y somos una industria que tiene que seguir desplegando redes, tiene que seguir invirtiendo, ¿no? Con lo cual, yo creo que contrariamente a algunos discursos, el acabar con esa excesiva fragmentación lo que generará es operadores más eficientes, con mayores niveles de retorno y capaces de seguir desplegando, ¿no? Esto no va a afectar al cliente minorista, yo creo que todo lo contrario, ¿no? Yo creo que el regulador debe analizar esta operación teniendo en cuenta esto, ¿no? Y esta estructura poco racional. En el mercado americano, en Estados Unidos, hay tres grandes operadores de redes. Para un mercado en cuanto a potencial número de clientes muy parecido al europeo, donde hay casi 70 operadores de red a los que se añaden, y todos conocemos muchos de esos nombres, muchos operadores virtuales, ¿no? Sobre redes existentes. Es imposible que un operador europeo sea capaz de desplegar lo que despliega por habitante un operador americano, es más del doble en términos de euros o dólares por habitante lo que desplegamos en Europa, pero porque cada una de esas redes en Estados Unidos se dirige a un mercado potencial de alrededor de 100 millones de clientes, ¿no? Son 9, 10 millones para el operador equivalente en Europa, ¿no? Con lo cual, creemos que el regulador, tanto a nivel local como a nivel europeo, debe replantearse, ¿no? Su política. En el caso específico español, aparte de esa excesiva fragmentación, somos un mercado donde hay mucho despliegue de fibra, donde hay redes de tecnología avanzada muy desplegadas, donde si acaso necesitamos acelerar el despliegue de 5G, e insisto, ¿no? Las compañías necesitamos un escenario, un entorno en el que seamos capaces de generar cierto retorno sobre la inversión, porque si no, no vamos a ser capaces de cumplir con los objetivos, ¿no? Que desde la Comisión Europea se nos imponen y que desde los distintos mercados europeos en los que estamos también van asociados, ¿no? A las subastas de espectro, a grados de cobertura, etcétera, ¿no? Con lo cual, no hay concentración de infraestructuras en la operación Orange MásMóvil, no creemos que haya motivos para darle acceso en términos mejorados a ningún operador. Puede que haya ciertos caps de espectro que se rompan y puede que se vean forzados a vender algún bloque de espectro, pero no creemos que es suficiente para plantear el despliegue de una nueva red, con lo cual creemos que se tienen que tener en cuenta estos factores. Asumimos que debería haber remedios, pero remedios que no deberían ser estructurales, ¿no? Nosotros apoyamos y siempre lo hemos hecho, incluso cuando esta operación lo que implicará seguramente es que dejemos de ser el primer operador en España, ¿no? En base a número de clientes. No lo dejaremos de ser en cuanto a ingresos, EBITDA y mucho menos generación de caja, pero sí somos muy pro consolidación dentro del mercado y sí creemos que en España es necesario que el regulador lo mire con este prisma. Enlazando con la pregunta anterior, ¿en qué medida transacciones como Orange España y MásMóvil son replicables en mercados europeos? ¿Podría Telefónica participar en procesos de consolidación en otros mercados, como ya ha hecho en Alemania, Brasil o Reino Unido, como comentabas? Nosotros siempre hemos sido muy promotores, ¿no? De la consolidación dentro del mercado y como decías y como hemos repasado en la presentación, hemos dado pasos en ese sentido, ¿no? En Brasil hemos consolidado el mercado con un enfoque, es curioso, el regulador mucho más parecido al mercado americano que al mercado europeo. Brasil es un mercado de tamaño continental donde el regulador ha permitido consolidación de 4 a 3 operadores
con la idea de que se formasen operadores suficientemente sólidos para poder acometer los objetivos de despliegue que tiene ese mercado, ¿no? Nosotros hemos participado en un mercado nacional donde todos queremos generar un retorno, pero donde todos nos comprometemos a inversiones muy elevadas, ¿no? En Alemania, en su momento, compramos y también consolidamos el mercado con la compra de iPlus, ¿no? La operación móvil de KPN. Nos ha costado más de lo que esperábamos consolidar las dos operaciones, pero ahora ya podemos decir que tenemos una red igual, al menos, de competitiva y evolucionada que la de nuestros dos principales operadores. En el resto de mercados europeos, obviamente, en España somos más un observador pasivo, pero sí vemos opción de que haya consolidación en muchos mercados hispanoamericanos, ¿no? Hay un número excesivo de operadores en algunos de esos mercados, ¿no? Chile, Colombia, Perú, en menor medida, pero ¿no? Mercados donde hay 5 o 6 y hasta 7 operadores, donde la situación, y hablábamos del contexto y cómo nos afecta a todos, ¿no? Este entorno de inflación elevada, entorno de tipos de interés al alza, ¿no? Donde los planes de financiación para poder acometer esos despliegues cada vez son más exigentes, ¿no? Con lo cual sí entendemos que en muchos de los mercados hispanoamericanos donde estamos tiene que haber estos procesos de consolidación. En Europa, en mercados en los que no estamos presentes, entendemos que tiene que haber estructuras de mercado más racionales. En nuestros mercados específicos yo creo que ya hemos dado pasos en ese sentido, ¿no? Reino Unido se ha hablado de operación de consolidación entre Vodafone y Hutchison, que han reconocido conversaciones. Creemos que Orange más Móvil va a ser un poco el hito y en función de la revisión que el regulador europeo haga de esta operación, que puede desencadenar muchos más anuncios en muchos otros mercados europeos donde creemos que hay capacidad para ser mucho más racional y estructuras de mercado menos fragmentadas. Adrián, otro de los aspectos donde el sector ha sido más activo es en solicitar que las grandes tecnológicas, Amazon, Microsoft, Apple, Google, Netflix, que suponen más de la mitad del tráfico de datos en las redes de telecomunicaciones, contribuyan a las inversiones necesarias para que las redes puedan gestionar el crecimiento de tráfico de datos. ¿En qué medida podemos esperar que esto se convierta en una fuente de ingresos para Telefónica? Y de conseguirse, ¿qué relevancia puede tener esto? Pues como decías, nosotros consideramos que no es justo cómo funciona hoy en día el mercado, ¿no? 5 compañías americanas representan más de la mitad del tráfico que se consume o se produce cada día en las redes europeas, ¿no? Pero ese más de la mitad, si hablamos en vez de 5 de las 10 principales OTTs estadounidenses, estamos hablando del 70%. El sector en Europa destina entre 20 y 40 mil millones de euros al año a aumentar la capacidad, ¿no? y la velocidad y el despliegue de estas redes, insisto, donde solo 5 compañías ocupan más de un 50% del tráfico, 10 de ellas ocupan, o 10, perdón, si ampliamos de 5 a 10, ocupan prácticamente 2/3 partes de ese tráfico, ¿no? Con lo cual consideramos que debe cambiar el modelo, ¿no? La Comisión Europea tiene un plan de despliegue en Europa, pretende que para el 2030 cada ciudadano europeo tenga acceso a 5G, tenga acceso al menos a 1 giga en redes de ultra ancho de banda. Eso es un compromiso de inversión de cientos de miles de millones de euros, ¿no? E insisto, el sector no tiene capacidad de acometer esos despliegues con la estructura, creemos, poco racional y excesiva fragmentación en los mercados y con cómo funciona ese crecimiento exponencial del tráfico, y quien lo utiliza no está contribuyendo, ¿no? a subvencionar o financiar parte de ese despliegue, con lo cual creemos que se debe fomentar la negociación entre estos operadores y esos grandes generadores de tráfico, ¿no? Eso es lo que nosotros pedimos. Incluso en el mercado americano, el regulador americano no está en contra, ¿no? de este enfoque, ¿no? Y creemos además, contrariamente a lo que seguramente defiendan algunos de los operadores que están en ese lado de la mesa, esto no atenta contra el famoso reglamento, ¿no? de la neutralidad de red. No creemos que sea necesario modificar la normativa en este sentido, ¿no? Simplemente poder negociar lo que hoy en día es asimétrico, ¿no? Que es ¿no? constante y creciente, ¿sabes? Utilización de estos espacios, ser el mayor generador de tráfico, ser cada vez más demandante en cuanto a las especificidades de ese tráfico que ocupas y no pagar por nada, ¿no? Hay mercados como el coreano donde ya se está empezando a reflejar y a regular esto, ¿no? En Corea
un operador demandó a Netflix. Es curioso, ¿no? Porque el juego del calamar bloqueaba su red y ha habido un juez que le ha dicho a Netflix que, oye, cada giga adicional que utilices porque estás bloqueando la capacidad de este operador de prestar servicios, tienes que pagarlo, ¿no? En este caso eran 5 centavos de dólar. Es verdad que Netflix ha acudido a otras instancias y están apelando, etcétera, pero creemos que se están dando ya pasos, no solo existe en el mercado europeo, en el que esto se regule, ¿no? Y como te decía, no atenta contra la neutralidad de red, contra ese fundamento. Somos muy conscientes de que estos operadores cobran no solo al cliente, que ya también me paga a mí por tener la conectividad, sino al desarrollador de la aplicación, al proveedor del servicio que tú recibes en tu casa cuando pides comida a domicilio, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual creemos que es el momento de que se produzca un punto de inflexión en este sentido y estamos muy proactivamente intentando impulsar ese cambio. Adrián, otro de los grandes mercados de Telefónica es Brasil. Recientemente habéis completado la compra de los activos móviles de Oi, de forma que el mercado está ahora dominado por 3 grandes operadores y liderado por Telefónica. ¿Qué perspectivas tiene el grupo para sus operaciones en Brasil? ¿En qué medida Telefónica pretende repetir en Brasil la historia de éxito de despliegue de fibra conseguida en España? Como decías, el mercado se ha consolidado. Digamos que el tamaño del mercado y el conseguir pasar de 4 a 3 operadores se está traduciendo en un entorno competitivo mucho más racional. Y ves que no solo nuestros resultados en Brasil, sino los de nuestros competidores, ¿no? Tanto América Móvil como TIM están mostrando esa mayor racionalidad. En un mercado en el que nosotros estamos dispuestos a seguir invirtiendo mucho y seguir desplegando, ¿no? Tenemos niveles de intensidad de capital cercanos al 20%. Nosotros no nos asusta comprometernos a invertir siempre y cuando la estructura del mercado sea racional o lo suficientemente racional como para poder generar retornos sobre esa inversión, ¿no? Con lo cual, estamos muy contentos por el proceso. Es verdad que estamos ahora mismo discutiendo con Oi sobre determinados aspectos, sobre determinado número de clientes que nos han traspasado que consideramos que son inactivos, sobre determinados compromisos de inversión a los que ellos hayan adquirido, que creemos que no han cumplido del todo, pero bueno, independientemente de eso y de esta discusión, no cambia para nada la estimación que hemos hecho actualmente de sinergias respecto de la operación, que es alrededor de 5.400 millones de reales, con lo cual la operación que ha generado una estructura de mercado muy racional, donde todos somos operadores racionales que queremos generar retornos, pero que competimos no irracionalmente, y donde, a pesar de que las sinergias no van a cambiar, tenemos ese potencial upside, ¿no? De que el precio final que paguemos por el activo se vea rebajado, ¿no? En cuanto al objetivo de despliegue de fibra que decías, como comentaba antes, ¿no? Hemos hecho modelos de despliegue distintos, ¿no? al mercado español. En España somos dueños del 100% del CAPEX y de la fibra, ¿no? Quitando este pequeño vehículo de inversión en fibra rural. En Brasil, lo que hemos hecho es segmentar el mercado en tres tipos de ciudades o provincias o estados, donde los estados que representan la fundamental parte de nuestro negocio, lo que llamamos Tier 1, es el 100% de nuestro CAPEX, donde hemos identificado un segundo segmento donde preferimos ir de la mano de un fondo de infraestructuras canadiense, en este caso CDPQ, que nos permite seguir desplegando, de hecho acelerar ese despliegue, pero no tener que hacer frente al 100% de la inversión. Y luego un tercer segmento donde utilizamos un modelo de franquicia, donde nosotros prestamos el servicio, la capacidad de escala frente a los proveedores, una segunda marca, pero los clientes son de este franquiciado, ¿no? Y donde nosotros a futuro tenemos la opción, en caso de que nos interese, de recuperar esa base de clientes, ¿no? Con lo cual, todos estos modelos nos permiten tener un objetivo de pasar 29 millones de hogares, de unidades inmobiliarias, antes de finales del 24. Llevamos ya casi 22 millones de hogares pasados a septiembre y estamos viendo que el uptake, o el grado de conexión, digamos, está en niveles del 30%, con lo cual muy contentos para, como dices, replicar un modelo parecido al español, ¿no? No nos olvidemos de que, a pesar del grado de despliegue, del grado de madurez muy distinto, en Brasil, gracias a la digitalización, tenemos una operación con niveles de EBITDA superiores al 40%, ¿no? Con lo cual, cada vez mayor peso en el grupo y, sobre todo, cada vez más rentable. Gracias, Adrián.
Mientras Brasil es un mercado estratégico, el resto de países de Latinoamérica fueron declarados mercados no principales en el último plan estratégico en el año 2019. ¿Debemos esperar que antes o después Telefónica venda estas operaciones? Como decíamos al principio, es verdad que uno de nuestros focos geográficos fue identificar Hispanoamérica como no principal, no core, ¿no? ¿Quiere eso decir que Hispanoamérica está a la venta? No. Lo que quiere decir es que teníamos que conseguir que fuese un mercado que atrajese menos capital por nuestro lado, más autosuficiente, cambiar radicalmente el modelo de operación para hacerlo más sostenible y explorar opciones no solo orgánicas, sino también inorgánicas de cara a una potencial desinversión, ¿no? Yo creo que nuestro deber como compañía, como gestores, es ¿no? intentar crear valor para el accionista y en el caso de que llegue esa oportunidad inorgánica, aprovecharla, ¿no? Y el hecho de que sea definido no estratégico, pues seguramente hace que tengas que tener un poco más de atención en ese foco, ¿no? Desde el punto de vista orgánico, lo que hemos hecho, como te decía, aparte de hacerlo más sostenible, es buscar modelos de inversión distintos, tener un poco más de foco en clientes de alto valor. Estamos creciendo mucho en clientes de fibra, clientes de contrato móvil. Estamos avanzando más de lo que seguramente estemos haciendo en Europa en apagado de redes de legado. Estamos apalancando las operaciones en moneda local para tener un grado de cobertura natural mucho más equilibrado. Y desde el punto de vista inorgánico también explorando opciones, ¿no? Vendimos todas nuestras operaciones en Centroamérica a un múltiplo de alrededor de 7 veces OIBDA, mucho más alto de lo que seguramente cualquier observador pensaba que pudiese valer ese negocio, y seguimos explorando ese tipo de operaciones. Mientras llegan o dejan de llegar, sabéis que también hemos vendido participaciones mayoritarias en nuestras redes de fibra en Colombia y Chile, múltiplos de 18 o 20 veces sobre el EBITDA de esas operaciones, con lo cual múltiplos muy alineados con operaciones de valor razonable, con lo cual el resumen es que lo vamos a seguir gestionando como una operación non-core, que quiere decir que cada vez sea más autosuficiente. Eso no quiere decir que lo desatendamos y no crezcamos, pero tiene que ser un crecimiento más rentable y sostenible y exploramos esas opciones inorgánicas, pero siempre y cuando se acerquen al valor que nosotros creemos que tiene la operación. Adrián, el año 2021 fue un año clave para Telefónica con la venta de Telxius y la operación de fusión en Reino Unido. Ambas acciones permitieron a la compañía reducir su apalancamiento. Dicho esto, ¿en qué medida seguir reduciendo el apalancamiento es estratégico para Telefónica? Nosotros, como sabéis, no tenemos un objetivo de apalancamiento como tal en cuanto a ratio de deuda sobre EBITDA. Tenemos un denominador, un EBITDA, que está muy afectado por tipos de cambio. Casi un 38%, 40% del EBITDA viene de Latinoamérica. Pero sin tener ese objetivo de ratio de apalancamiento como tal y no haberlo comunicado al mercado, sí que tenemos un compromiso público de mantener un grado de inversión estable, ¿no? Con lo cual, el desapalancamiento y ese grado de inversión sigue siendo definitivamente una prioridad para la compañía, ¿no? Y en este contexto de mayor tensión inflacionista, presión al alza en tipos de interés, si acaso el foco es mayor, ¿no? Y el compromiso es más evidente, ¿no? Con lo cual, queremos seguir desapalancando, queremos seguir recuperando cierta flexibilidad financiera para seguir teniendo opcionalidad y seguir teniendo un grado de cobertura relevante, ¿no? ¿Cómo conseguir desapalancar? Tanto orgánica como inorgánicamente, ¿no? Fundamentalmente orgánica, como decía al principio, ¿no? Los 9 primeros meses del año han mostrado crecimiento en beneficio de caja o resultado de caja operativa y un free cash flow que es un 100% mayor en el trimestre de lo que era el trimestre anterior, ¿no? Pero también tenemos capacidad inorgánica, ¿no? Seguimos teniendo una base de activos muy relevante, ¿no? Hemos hablado de Telefónica Infra, de ese portfolio de vehículos de fibra, ¿no? Hemos hablado del cable submarino, ¿no? de Telxius. Tenemos Telefónica Tech, ¿no? Que es una compañía que crece, que atrae mucho interés, ¿no? De potenciales inversores, ¿no? Y en Hispanoamérica, como decíamos hace un rato, seguimos explorando esas opciones, mercados con un número excesivo de operadores donde potencialmente puede haber consolidación, ¿no? Con lo cual, sin duda, foco en el desapalancamiento, foco en ese desapalancamiento orgánico, pero también ángulo inorgánico, ¿no? Y eso nos debería seguir, y ese es el objetivo de la compañía, poder cumplir con todos nuestros compromisos, ¿no? Empezando por el dividendo que anunciamos el año pasado y tener exceso de flujo de caja para poder desapalancarlo, con lo cual seguimos trabajando en ello y si acaso más poco.
Hablemos ahora de la política de dividendo, que hemos recibido muchas preguntas por parte de la audiencia sobre este tema. En diciembre de este año, Telefónica recupera el pago del dividendo todo en cash, 30 céntimos de euro por acción en los próximos 12 meses. ¿En qué medida podemos esperar que este nivel de dividendo sea recurrente? Como sabéis, nosotros una vez al año, cuando publicamos los resultados de final de año, que suele coincidir con febrero del año siguiente, hacemos dos cosas, ¿no? Que es publicar nuestra guía al mercado y nuestra propuesta de remuneración al accionista, con lo cual no tenemos como tal una política multianual, y en febrero de este año anunciamos los 30 céntimos de euro por acción que vamos a pagar en caja a nuestros accionistas tanto en diciembre como en junio del año 23, ¿no? Con lo cual, en febrero del año próximo comunicaremos esa propuesta. Lo que sí, enlazando con lo que acabamos de hablar, ¿no? De la caja, el desapalancamiento, tenemos muy claro que el foco es la generación de caja, preservar esa flexibilidad y poder seguir cumpliendo con esos objetivos, ¿no? Y si lo enlazas con lo que están haciendo nuestras operaciones hoy en día, a pesar de ese peor contexto de la inflación, de las presiones añadidas, estamos cumpliendo, ¿no? Con nuestro objetivo de crecimiento, cumpliendo con el crecimiento de OIBDA, cumpliendo con un nivel de intensidad de capital estable, con lo cual el nivel de generación de caja operativa nos da cierto grado de confort, ¿no? De cara a los próximos años. No vamos a invertir más, con lo cual deberíamos tener también una palanca de potencial crecimiento a nivel caja en ese sentido, ¿no? Desde el lado de CAPEX, Brasil, mercado consolidado, lo comentábamos antes, ¿no? Con muy buenas expectativas, no solo por las sinergias que vienen de la operación de hoy, que te dan un área de crecimiento prácticamente inmune al ciclo, sino también por lo que está pasando operativamente, ¿no? En julio y agosto creo que hemos captado un 70% de los clientes de contrato móvil en el mercado brasileño. Seguimos creciendo en cuota de mercado. En Alemania, después de solucionar los problemas de red, también en un mercado o en una operación que debe ser menos intensiva en capital, estamos creciendo y creciendo a la vez que captamos cuota de mercado y clientes, con lo cual buenas perspectivas, ¿no? Para el año próximo. Reino Unido, donde seguramente el riesgo de coste de la vida y la tensión inflacionista está añadiendo presión en los ingresos, pero las sinergias nos permiten crecer al menos ese dígito medio que nos habíamos comprometido con el mercado a principio de año. En España cada vez la caída del EBITDA, a pesar del mayor coste de energía, se va reduciendo y, como decíamos, el año que viene anticipamos un menor coste de la energía que este año. En resumen, no tenemos objetivo, no hay un guidance para el año que viene, pero no tenemos malas sensaciones con cómo nuestras operaciones evolucionan, ¿no? De cara al 23, y queremos preservar o recuperar, si acaso, flexibilidad financiera para tener ese grado de comodidad de cara a las decisiones que se tomen en febrero del año que viene. Adrián, tenemos que terminar aquí. Me comprometí con tu equipo a no extenderme más tiempo de lo acordado. Sé que tienes una agenda muy apretada. Quiero agradecerte que hayas estado hoy con nosotros y espero que podamos repetir pronto. En nombre de Santander Bolsas y Mercados, muchísimas gracias. Gracias a ti, gracias al Santander por organizar y sabéis que podéis contar con nosotros cuando queráis. Nos encanta este formato. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. A ustedes agradecerles también su presencia en este encuentro. Les recordamos que toda la información que publicamos sobre mercados está en la sección de ahorro e inversión en la web de Banco Santander. Muchas gracias y que pasen una feliz tarde.